Honestamente, ni siquiera utilices la deuda de las tarjetas de crédito. Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki dice que tiene una deuda de $1.200 millones porque si yo quiebro, quiebra el banco. Es problema del banco, no mío. Recientemente vi un post en Reddit sobre Robert y sus comentarios sobre la deuda. Y realmente me recordó que hay un montón de malentendidos acerca de la deuda. Y no es solo el simple hecho de que haya deuda buena y deuda mala, sino cómo funciona realmente la deuda. Por eso pensé que tal vez valdría la pena hacer un recorrido de un video corto a través de cómo funciona, cuándo es buena y puede que incluso hablar de un par de diferentes tipos de deuda. Porque el tipo de deuda de Robert es probablemente un poco diferente a la deuda con la que tú puedes estar familiarizado. Para empezar, quiero volver a mi infancia, cuando mi madre me enseñó sobre el interés compuesto. Y el interés compuesto básicamente dice que si dejas tu dinero en el banco y está generando interés, o compras un bono o lo que sea que genere interés, y luego lo inviertes y sigues generando intereses sobre el interés, estarás componiendo el interés. El efecto de eso es como duplicar tu dinero. Es algo así como 2 más 2 es igual a 4. De hecho, hay una regla que puedes buscar llamada la regla del 72. Básicamente, la regla del 72 dice que si tienes una tasa de retorno del 10%, debes duplicar tu dinero cada 7,2 años. Esa es la regla del 72. Por lo tanto, digamos que si tienes ese 10%, puedes duplicar tu dinero. Y la mayoría de la gente dice, bueno, eso es genial. Pero de hecho, puedes hacer más con ello. Cada persona rica, fuera probablemente de los multimillonarios de Bitcoin, ¿de acuerdo? Pero en su mayor parte, la forma en que la gente rica hace su dinero es mediante el uso de la deuda de la manera correcta. Y lo bueno es que una vez que lo entiendes, está disponible para todos. Te voy a mostrar un ejemplo muy simple de cómo podrías hacer esto en tu propia vida. Si 2 más 2 son 4. Cuando utilizas tu propio dinero, ¿qué pasa cuando utilizas la deuda? Bueno, cuando utilizas deuda, básicamente lo duplicas efectivamente. Deberías ser capaz de duplicar ese rendimiento. Entonces, 2 más 2 sería igual a 8. Ahora bien, hay algo que puedes hacer incluso mejor que eso, porque el mayor gasto que cualquiera de nosotros tiene y el mayor lastre para nuestra riqueza no es la deuda ni el mercado de valores, son los impuestos. Si utilizas la deuda y los impuestos juntos, 2 más 2 puede ser igual a 16. Entonces, voy a mostrarte un ejemplo muy simple. Y este es un ejemplo que la gente ha utilizado una y otra vez. Por lo tanto, la gente que dice que Padre Rico, Padre Pobre ha cambiado su vida, esto es lo que han hecho. Fundamentalmente, esto es lo que han hecho. Y es realmente muy simple. Voy a usar bienes raíces, en parte porque Robert usa bienes raíces, pero también porque creo que todos los que están viendo esto, entienden algo sobre bienes raíces. Por lo tanto, vamos a seguir adelante y a utilizar los bienes raíces como ejemplo. Digamos que tienes $20,000 para invertir. Utilizas esos $20,000 y los inviertes. Supongamos que obtienes ese 10% de retorno, ¿de acuerdo? Un 10%. Entonces, esto es genial. Eso significa que obtendrías con ese dinero $2,000 al año, ¿verdad? $2,000. Ahora supongamos que en lugar de eso decides que vas a añadir deuda. Entonces, en vez de invertir esos 20,000, sales y pides prestados $80,000 de deuda. Y entonces inviertes $100,000. Inviertes $80,000 del dinero del banco y $20,000 de tu dinero. Y el banco está cómodo. Han mirado tus estados financieros y demás y están cómodos por lo que van a prestarte el dinero. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, supongamos que consigues ese 10%, ¿ok? Entonces, ese 10% hace $10,000. Bueno, wow.
Eso es algo así como 5 veces más que los $2,000 que consigo con mi propio dinero. Eso es asombroso. Bueno, no, es increíble, pero no tan increíble. Esto es lo que pasa, porque tienes que recordar que tienes que pagar intereses. Supongamos que tu tasa de interés sobre el dinero del banco es del 7,5%. ¿Ok? Si estás pagando un 7,5%, entonces eso significa que cada año vas a pagar $6,000. Entonces, ¿cuál sería tu rendimiento real? La rentabilidad real. El retorno del banco es de $6,000 sobre sus $80,000, ¿correcto? Tu rendimiento real es de $4,000, que es el doble que si utilizaras tu propio dinero, lo que haría $2,000. Estos números son realmente posibles en este momento porque la tasa de interés actualmente está alrededor del 7,5% y ¿hay oportunidades al 10%? Estoy seguro de que las hay. Son difíciles de encontrar, pero están ahí fuera, ¿de acuerdo? Pero este es el fundamento. Entiende que estamos hablando de fundamentos ahora mismo. Son $4,000. Ahora bien, con impuestos, en realidad podemos mejorarlo, porque si compro esto y lo uso yo mismo, no estoy recibiendo ningún retorno, ¿cierto? No estoy hablando de comprar una casa para ti, estoy hablando de comprar una casa para otra persona. En otras palabras, una propiedad de alquiler. En este caso, compras esto, lo alquilas y el inquilino te paga $10,000 al año, ¿sí? Por el uso de esa casa, ese condominio o la propiedad que sea, ¿de acuerdo? Y así es como eso está funcionando. Y tienes un préstamo de solo interés. Estamos asumiendo que no se ha pagado el principal, pero recuerda, si pagaste el capital, es dinero que vuelve a tu bolsillo, por lo que no es exactamente como si estuvieras perdiendo mucho en ello. Pero vamos a centrarnos en el interés, porque es lo que realmente sale de tu bolsillo, ¿de acuerdo? El préstamo de solo interés vamos a construirlo por 5 años. Pensamos que va a bajar, que las tasas de intereses bajarán en 5 años. Probablemente lo hagan e históricamente lo han hecho. Entonces utilizaremos esos $6,000 con impuestos. ¿Por qué los impuestos marcan una diferencia tan grande? Y esto no es un video sobre impuestos. Soy un tipo de impuestos, pero esto no es un video de impuestos. Lo que hacen los impuestos es que obtengamos una deducción llamada depreciación. Y la depreciación puede compensar otros ingresos. Eso significa que pagamos menos impuestos. No solo no pagamos impuestos por esos $4,000, sino que a su vez no pagamos impuestos sobre nuestros otros ingresos. Lo que terminamos obteniendo es un rendimiento mucho mejor. Le explicaré en otro video, ¿de acuerdo? Centrémonos en la deuda por ahora. Entonces tenemos $4,000 y tú estás como, pero ¿qué? Espera un minuto. Robert dice que es problema del banco, no mío. Si dejas de pagar ese préstamo de $80,000, el banco va a ir tras de ti, y la respuesta es depende. Por supuesto que van a ir tras de mí. Depende, porque hay 2 tipos de deuda. Los 2 tipos de deuda son recursos. Deuda de recurso. Y la otra se llama deuda sin recursos. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, la deuda con recurso es simplemente que el banco tiene un recurso contra ti, personalmente, y todos tus bienes personales. En ese caso irán por ti. En muchos estados, si pides un préstamo sobre tu casa, entonces es un recurso. Cuando entras en propiedades comerciales, si tienes $1,200 millones en deuda, como Robert ha comentado, no estás hablando de pequeñas cantidades de deuda, ¿verdad? Estás hablando de grandes cantidades de deuda y estás hablando de grandes propiedades. En su caso, supongo que está hablando de bienes raíces multifamiliares, algo así como cientos o miles de unidades de edificios de apartamentos. Y por eso, en ese caso, lo comercial
Típicamente a esto lo llamaríamos deuda al por menor. Y a esto es lo que llamaríamos deuda comercial. No es que sea comercial porque estemos hablando de bienes raíces comerciales o algo así. Es comercial porque son bienes raíces más grandes. Piensa en ello de esa manera, ¿de acuerdo? Y siempre son bienes raíces que están siendo arrendadas o alquiladas a otra persona. Nunca es para uso personal los bienes raíces. Rara vez he visto una deuda sin recursos en bienes raíces personales, incluso si estás utilizando tu propio negocio. Por lo general es con recurso. Si te haces lo suficientemente grande, obtienes deuda sin recurso. Eso es lo que sucede. Consigues una reputación con el banco que te presta. El primer par de préstamos serán probablemente con recurso, pero luego, al refinanciar dirán, has tenido mucho éxito, confiamos en ti, te lo daremos. Sin recursos significa que lo único que puede venir después es la propiedad a la que la deuda se refiere. Digamos que compras un edificio de apartamentos de 200 unidades. Si tienes una deuda con recurso, supongamos que pagaste $20 millones por eso. Si obtuviste una deuda con recurso, entonces vendrían por ti, personalmente, por los 15 o 16 millones de dólares que pidieras prestados. ¿Bien? Estarías en un gran problema. Si obtienes una deuda sin recurso, todo lo que pueden hacer es tomar posesión de la propiedad de nuevo. Por eso, el punto de Robert es, si tienes una deuda sin recurso, si llegas a ser lo suficientemente grande como para conseguir una deuda sin recurso, entonces lo que sucede es que el banco, todo lo que puede hacer es tomar posesión de la propiedad de nuevo. Ahora bien, ¿perdió Robert su inversión inicial? En nuestro ejemplo, todavía perdería los $20,000, sí. Pero si fuera una deuda con recurso, también perderías los $80,000. El banco iría tras de ti. Si es una deuda sin recurso, perderías tus $20,000, pero lo perdiste porque bajó de valor. No perdiste los $80,000. El banco perdió los $80,000. Por eso en realidad es problema del banco ahora. No estoy aquí para comentar si este es un buen sistema o un mal sistema. Estoy queriendo explicarte qué sistema es y cómo funciona. Y tú dirás, bueno, ¿cómo puedo llegar a usar la deuda sin recurso? Te diré que no es algo fácil de hacer. Es un fundamento sencillo. Hay dos cosas que tienes que mirar. Una es si eres un deudor de calidad. Tienes un muy buen crédito. Y cuando nos fijamos en estos grandes promotores inmobiliarios y nos fijamos en algunos de los grandes fondos de inversión inmobiliaria o nos fijamos en las personas que realmente piden prestado mucho dinero, han tenido tanto éxito que los bancos confían en ellos. Y las propiedades se ven tan bien, los números se ven tan bien, que el banco asumirá ese riesgo. Esto es así porque el banco no cree que haya mucho riesgo. Pero hay que recordar que el banco no creía que hubiera mucho riesgo en la compra de bonos del Tesoro a largo plazo al 2% con el dinero de sus depositantes. Y cuando las tasas de interés subieron, ¿qué pasó? Bueno, Silicon Valley Bank se hundió. Otros bancos tuvieron que ser rescatados. Con esto, vemos que los bancos están teniendo problemas porque hay un cambio en el mercado. Ahora bien, mi punto aquí es, ¿puede ser eso malo? Sí, absolutamente. Si tú no entiendes y comprendes los bienes raíces, no pidas deuda prestada para comprar bienes raíces. Es imperante entenderlo antes de hacerlo. Permíteme señalar algo más, porque realmente va a ayudar, creo, a solidificar esta idea de, ya sabes, ¿cuándo debo usar deuda? Y ya que estamos hablando de Robert, de padre rico, padre pobre, vamos a dar un diagrama de padre rico, padre pobre. Este es un diagrama que Robert usa una y otra vez en padre rico, padre pobre. ¿Y qué es? Ese es un estado de ingresos. Ingresos y gastos. En definitiva, estados financieros. Aquí abajo están los activos y estos son los pasivos. Pensemos en cómo funcionan los ingresos y los gastos. Bueno, lo que le pasa a la mayoría de la gente es que sus ingresos entran
y simplemente salen como un gasto. A eso se le llama vivir al día, ¿cierto? Siempre estás tratando de cubrir el descubierto. Si estás en un negocio o en bienes raíces, cuando piensas en gastar dinero, ¿cuál es el propósito de ese gasto? Bueno, el propósito de un gasto es poner dinero en tu bolsillo. Como si gastas dinero en marketing. Es para el dinero, para generar ventas, ¿verdad? Si gastas dinero en un asesor fiscal, es para aumentar tus ingresos reduciendo tus gastos, ¿cierto? Entonces, el propósito de un gasto, cuando eres un empresario, cuando eres un inversor, el propósito de un gasto es crear ingresos. ¿Cuál es el propósito de un activo? Bueno, el propósito de un activo también es crear ingresos. También podría reducir un gasto, pero eso tiene el mismo impacto porque todo se trata de flujo de caja, ¿verdad? Todos estamos tratando de aumentar el flujo de caja. Entonces, a través de un activo, creando ingresos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un activo y un gasto? La única diferencia es que un activo produce ingresos una y otra vez, y un gasto típicamente produce ingresos solo una vez o por un corto periodo de tiempo. Si haces una campaña de marketing de Google AdWords, lo que va a pasar es que vas a obtener algunos ingresos, pero tienes que seguir gastando dinero, tienes que seguir generando más gastos para seguir generando los ingresos. Mientras que si compraras un edificio de apartamentos, una casa unifamiliar o un condominio y lo alquilaras, eso crearía rentabilidad una y otra vez. Bien, eso es un activo. Es lo que lo diferencia de un gasto. Mientras que este solo crea ingresos una vez, el activo los crea de manera recurrente durante un largo periodo de tiempo. Aquí tenemos otra buena pregunta. ¿Cuál es el propósito de un pasivo? El propósito de un pasivo es comprar un activo. Entonces, Robert siempre está hablando de deuda buena y deuda mala. Cuando habla de deuda buena, habla de deuda que compra activos, que pone dinero en tu bolsillo. Entonces, ¿por qué tendríamos miedo de la deuda? Si la deuda es para comprar un activo y el activo pone dinero en tu bolsillo, ¿por qué tendríamos miedo a la deuda? Y te lo diré, es muy simple. Si tenemos miedo a las deudas, es porque no confiamos en el activo. Si tenemos miedo de las deudas, es porque no confiamos en el activo. Ahora, hay muchos otros riesgos además de nuestro conocimiento, claro. He conocido a muy buenos promotores inmobiliarios, por ejemplo, que han sido golpeados duramente por estas tasas de interés en aumento. Absolutamente. ¿Salen de esto muchos de ellos simplemente bien? Sí, lo hicieron, porque realmente entendieron su activo, entendieron su deuda y confiaron en ella y estaban bien informados al respecto. De nuevo, no hagas esto, no uses deuda. Honestamente, ni siquiera utilices la deuda de las tarjetas de crédito. Susie Orman tiene razón. Si no puedes controlar tus gastos, no uses las deudas de las tarjetas de crédito. Si tienes un poco de autodisciplina, las tarjetas de crédito están bien. Solo debes saber que cuando usas esa tarjeta de crédito, estás gastando dinero, ¿verdad? Es lo mismo que cuando el dinero sale de tu banco, porque vas a tener que devolverlo. La deuda de una tarjeta de crédito es deuda con recurso, ¿vale? Eso es deuda con recurso. La mayoría de las deudas de consumo son deudas con recurso, lo que significa que el banco puede pedirte responsabilidades. Entonces, ¿puede ser una deuda de doble filo? Sí. La realidad es, ¿puedes hacer mucho dinero usando deuda? Sí. Y si lo haces muy bien, ¿puedes convertirlo en un problema para el banco? La respuesta también es sí. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.